Hola, buenas tardes. Comenzamos la clase correspondiente a la continuación del tema 2 de la asignatura Filosofía de la Ciencia, tema que trata sobre los criterios de demarcación, la definición de ciencia. Habíamos visto en clases anteriores los criterios de demarcación que habían propuesto los neopositivistas, la verificabilidad y la confirmabilidad. Habíamos visto cuáles eran sus limitaciones. Y en la parte final de la última clase habíamos comenzado a hablar del criterio de demarcación propuesto por Karl Popper, que es el criterio de falsabilidad. Retomo el tema desde ese punto. Como había comentado, Popper expone este criterio nuevo en su libro de 1994, La lógica de la investigación científica. Este libro se publica en esa fecha en alemán, pero cuando realmente adquiere difusión y empieza a ser conocido por un público más amplio, es a raíz de su traducción al inglés en 1959. Una de las tesis centrales de Popper en este libro es que no hay un proceso de inducción por el que sean confirmadas las teorías científicas. Es decir, la inducción no es un modo de inferencia válido, no es un modo de inferencia aceptable. Y por lo tanto, no podemos construir el método científico sobre esa base, como habían pretendido los neopositivistas. Ahora explicaremos un poco por qué piensa Popper esto. Dado que los criterios del neopositivismo, la verificabilidad y la confirmabilidad, se basaban en la aceptación de esta lógica inductiva, no hay más remedio que rechazar esos criterios según las tesis de Popper. Bien, ¿por qué piensa Popper que las inferencias inductivas no son inferencias lógicamente, a diferencia de las lógicas de las inferencias deductivas que sí lo son? En las inferencias deductivas siempre hay una transformación tautológica de enunciados, es decir, en las conclusiones nunca hay más información que la información contenida en las premisas. Digamos que lo que está implícito en las premisas es lo que despliega la conclusión. Eso hace que las conclusiones de una inferencia deductiva estén demostradas por las premisas. Hay una conservación necesaria de la verdad desde las premisas hasta la conclusión. Sin embargo, en las inferencias inductivas no pasa esto. En las inferencias inductivas hay siempre un salto en la conclusión. La conclusión va más allá de lo que permiten establecer las premisas de forma segura. Esto es lo que se llama un salto inductivo, como el salto inductivo. Pongamos un ejemplo muy simple. Si yo digo, mediante observaciones, A sub 1 es B, A sub 2 es B, A sub 3 es B, A sub 4 es B. Una conclusión inductiva sería afirmar todos los A son B. Pero obviamente al afirmar todos los A son B, he dado un salto que va más allá de lo que he podido establecer mediante la observación y fijada en las premisas, que ha sido sencillamente el recuento de un número concreto, un número limitado de casos de A que son B. Mientras que en la conclusión yo digo que todos los A son B. ¿Cómo se justifica este salto inductivo? Esto es lo que se conoce como el problema de la inducción o el problema de la justificación de la inducción. Normalmente este salto inductivo se justifica mediante la apelación a un principio de la inducción, a un principio inductivo. El principio más socorrido es el principio de regularidad de la naturaleza, que la naturaleza tiende a comportarse siempre de la misma manera. Si yo al razonamiento anterior, A sub 1 es B, A sub 2 es B, etc., le añado como premisa adicional y la naturaleza siempre se comporta del mismo modo,
entonces ya estaría legitimado para concluir todos los A son B. Pero claro, ¿cómo justificamos a su vez este principio de la inducción, este principio inductivo? Obviamente, desde un punto de vista empirista, no podemos aceptar que sea una verdad a priori, porque además tampoco tiene pinta de ser un enunciado analítico, ¿verdad? Si yo digo que la naturaleza se comporta de manera uniforme, no, esto no es un enunciado cuya verdad o falsedad yo pueda establecer únicamente a partir del significado de los términos, a partir del significado de naturaleza, por ejemplo. Por lo tanto, hay que justificarlo a posteriori, y esto significa, obviamente, justificarlo de forma inductiva. Es decir, hay que volver a utilizar una inferencia inductiva para justificar ese principio de la inducción. Si para hacer esto yo utilizo el mismo principio que trato de justificar, es decir, el principio de regularidad de la naturaleza, estoy entonces cayendo en un círculo vicioso. Si por el contrario utilizo otro principio inductivo diferente, entonces tengo que justificar a su vez este otro principio. Y esto tendré que hacerlo de nuevo inductivamente, con lo cual caeré en un regreso al infinito. Este es el problema de la inducción, es un problema que Popper no trata por primera vez, es un viejo problema y que podemos rastrear incluso en Hume, como veíamos en una clase anterior. Por este motivo, Popper piensa que la inducción no puede ser aceptada como la base de la metodología científica. Hay que utilizar la deducción. De manera que el propósito de Popper, en la lógica de la investigación científica y en obras posteriores, como esta que tenéis aquí, Conjeturas y refutaciones, es reconstruir la lógica de la ciencia, la metodología científica, el método científico, si queréis, utilizando únicamente la lógica deductiva. Popper piensa que ni en la ciencia ni en la vida cotidiana adquirimos conocimientos mediante la inducción. El proceso es un proceso de ensayo y error, como veremos en el próximo tema, pero esto no es un proceso que pueda describirse como una inferencia inductiva, según Popper. Tenemos, por lo tanto, que utilizar exclusivamente la lógica deductiva, pero por otro lado, claro, Popper sigue siendo un empirista, es un empirista, y la experiencia tiene que tener una parte fundamental en todo este proceso. Esto hace que esta reconstrucción le lleve a formular un nuevo criterio de marcación, que es el de la falsabilidad. Un enunciado, una hipótesis, una teoría es científica si y solo si puede ser falsada por la experiencia. El término falsar es un neologismo. Bueno, en español parece ser que hay este término se utiliza en el mus, en el juego de cartas, pero obviamente no tiene el significado aquí, ¿no? También es un neologismo en inglés, de manera que Popper utiliza ese término dándole un significado propio. A veces algún traductor al español lo ha traducido como falsificación o cosas relacionadas no con la falsedad de algo, sino con la falsificación de algo. Esto es un error, Falsar significa sencillamente refutar empíricamente, refutar a partir de la experiencia o con ayuda de la experiencia. Eso significa falsar, mostrar la falsedad de un enunciado a partir de la experiencia. En esta obra que os citaba, en Conjeturas y refutaciones, Popper lo expresa de la siguiente manera. Un sistema solo debe ser considerado científico si hace afirmaciones que pueden entrar en conflicto con observaciones. Y la manera de contrastar un sistema es, en efecto, tratando de crear tales conflictos, es decir, tratando de refutarlo. Así, la contrastabilidad es lo mismo que la refutabilidad, tomada igualmente, por lo tanto, como criterio de demarcación. Fijaos que Popper está dando un giro importante aquí al
criterio de demarcación. Porque mientras que para los neopositivistas lo importante, lo que en la ciencia, lo que caracterizaba a los enunciados científicos, a las hipótesis científicas, es que podían ser confirmadas, es decir, podían encontrar apoyo empírico, apoyo en observaciones y en experimentos. Para Popper es justo al revés. Lo que caracteriza a los enunciados científicos es que pueden entrar en conflicto con observaciones, que pueden ser refutados empíricamente, que pueden ser mostrados como falsos gracias a las observaciones o a los experimentos. Es decir, que el intento de confirmar un enunciado no es lo que caracteriza a la ciencia, o la posibilidad de confirmar sus enunciados no es lo que caracteriza a la ciencia, sino la posibilidad de refutarlo. La posibilidad, claro, porque una vez que se refute, ese enunciado ya no puede ser aceptado en la ciencia, pasa a formar parte de la historia de la ciencia, pero no de la ciencia vigente. Por lo tanto, estamos hablando de la posibilidad de refutación, que sería el rasgo que caracterizaría a los enunciados científicos que aceptamos en un momento determinado. Marca una diferencia importante que se basa en una simetría lógica que Popper subraya, una simetría lógica entre la confirmación y la falsación. Esa simetría lógica es la base del criterio y Popper, en la lógica de la investigación científica, la describe de esta manera. Los enunciados universales no son jamás deducibles enunciados singulares. Lo veíamos en la clase anterior, es el problema de la inducción. Es decir, por muchos enunciados singulares que yo tenga, nunca puedo deducir de ahí la verdad de un enunciado universal. Nunca puedo establecer concluyentemente la verdad de un enunciado universal. Y continúa Popper, pero sí pueden entrar en contradicción con estos últimos. Es decir, un enunciado universal sí puede entrar en contradicción con enunciados singulares, con enunciados que describen experiencias concretas, experiencias que señalan una observación determinada, concreta. Y continúa, en consecuencia, por medio de inferencias puramente deductivas, valiéndose del modus tollens de la lógica clásica, es posible arguir de la verdad de enunciados singulares la falsedad de enunciados universales. El modus tollens, como recordaréis, es sencillamente un esquema inferencial del siguiente tipo. Si P, entonces Q, no Q, por lo tanto no P. Es decir, si yo tengo un enunciado universal, P, y de ahí puedo deducir el enunciado Q y consigo mostrar que Q es falso, entonces puedo establecer la falsedad de P. Por lo tanto, esta sería la base lógica del criterio de demarcación de la falsabilidad. Este es un criterio que dejaría fuera, que Popper es lo que pretende, a los enunciados de la metafísica y a los enunciados de las pseudociencias, porque no podrían ser falsados. Es decir, ninguna experiencia posible puede entrar en conflicto ni con los enunciados de la metafísica ni con los de la pseudociencia. Con los de la metafísica, porque no prohíben nada desde el punto de vista empírico, no chocan, no pueden chocar con nada que tenga que ver con la experiencia, y con los de la pseudociencia, o bien por este mismo motivo, o bien porque los defensores de una pseudociencia consiguen rescatar siempre a sus teorías favoritas de cualquier choque con la experiencia. Bien, entonces lo que caracteriza a la ciencia, como decimos, no es su capacidad para verificar o confirmar teorías o hipótesis o enunciados de cualquier tipo, sino al contrario.
la capacidad para deshacerse rápidamente de teorías erróneas mediante la crítica. Esto es fundamental en la metodología científica. Es decir, lo que caracteriza la ciencia frente a la pseudociencia es que los enunciados científicos están sometidos constantemente a una crítica implacable, a una crítica rigurosa que trata de encontrar dónde está su fallo, en qué punto estos enunciados son falsos. Y en esto consiste la falsabilidad de esos enunciados. Estos enunciados pueden chocar con la experiencia y los científicos tratan constantemente de encontrar precisamente dónde chocan con la experiencia estos enunciados. Esto es lo característico de la ciencia, esta capacidad de crítica rigurosa y constante. De manera que un enunciado es científico o una teoría científica sí, solo sí es susceptible de esa refutación empírica o de esa falsación. Esto significa, la falsabilidad significa, de nuevo, la posibilidad lógica de falsar una teoría o una hipótesis. Es decir, se trata no de que podamos, de hecho, falsarla en este momento. Ya he comentado que si se falsa tiene que pasar al baúl de los conocimientos ya pasados, ¿no? de las teorías ya no aceptables. Se trata de algo mucho más amplio, de que yo pueda concebir una experiencia posible tal que, de darse esa experiencia alguna vez, aunque ahora no podamos por motivos tecnológicos, por ejemplo, aunque ahora no podamos realizar esa experiencia, si se diera, la haría falsa a la teoría. Haría falsa la teoría. Por lo tanto, se trata de la posibilidad, en principio, de poder falsar alguna vez, de poder refutar alguna vez esa teoría. Por lo tanto, lo que el criterio exige no es que podamos hacerlo ya, sino que podamos concebir cómo hacerlo, que podamos pensar en cómo hacerlo. Popper cree que el destino de toda teoría es este, es decir, toda teoría será falsada algún día. Es decir, que la ciencia nunca se puede interpretar como un cuerpo de conocimientos establecido de una vez por todas, como un cuerpo de conocimientos en el que se van acumulando verdades y una vez que una verdad ha quedado incluida dentro de la ciencia, pues ya no se revisa más. Ha quedado ya probada, ha quedado empíricamente establecida, fundamentada, más allá de cualquier posibilidad de duda, y por lo tanto ahí queda para siempre. Todo lo contrario. Para Popper, cualquier teoría, incluso nuestras mejores teorías, las que ahora aceptamos y consideramos que son que es una buena explicación de la realidad, pueden ser falsadas en cualquier momento. Es decir, el destino de cualquier teoría científica es falsado alguna vez. Lo importante es que estos intentos de falsación sean rigurosos, estén bien establecidos y bien fundamentados y se hagan con rigor. Una teoría que consigue pasar con éxito estos intentos de refutación durante un tiempo, pues se dice corroborada, está corroborada. Y hay un grado de corroboración. Su grado de corroboración es la cantidad de intentos de falsación que ha pasado con éxito y el rigor, la dureza de esos intentos. De manera que podemos decir que una teoría tiene un alto grado de corroboración si ha conseguido pasar con éxito muchos intentos de falsación y además muy rigurosos.
Fijaos que esto no tiene nada que ver con el grado de confirmación de los neopositivistas, porque el grado de corroboración es solo un historial de éxitos pasados. Es el mero hecho de que la teoría ha resistido hasta el momento intentos muy serios de falsación. Pero según Popper, el que una teoría esté bien corroborada no garantiza que teniendo éxito en el futuro. Y desde luego tampoco garantiza que podemos establecer un grado de probabilidad para ella. Por lo tanto, no hay una conexión entre este grado de corroboración y el grado de confirmación de los neopositivistas o de Carnap. Ya veremos más adelante que esto genera algunos problemas dentro de la filosofía popperiana. En definitiva, lo que estamos viendo es que para Popper la ciencia es siempre un sistema de hipótesis o de conjeturas. Todos los niveles de la ciencia son así, no solo el nivel teórico, sino también el nivel observacional. En la ciencia siempre cabe la posibilidad del error. Popper es un defensor falibilismo, es decir, de las teorías o doctrina filosófica según la cual no podemos nunca establecer con total seguridad la verdad de los enunciados, la verdad de los conocimientos. La posibilidad del error está siempre delante. No podemos, por lo tanto, afirmar nunca que hemos alcanzado la verdad con total seguridad. Popper llega a decir en algún momento que somos buscadores de la verdad, pero nunca podemos afirmar que somos poseedores de la verdad. Y tampoco podemos decir siquiera que hemos alcanzado teorías muy probablemente verdaderas, como podrían decir los neopositivistas basándose en la lógica inductiva. No podemos decir nunca esto con seguridad. Solo lo más que podemos afirmar es que nuestras mejores teorías son, y las que aceptamos, por lo tanto, son las que han pasado con éxito hasta el momento los intentos de refutación o de falsación. Bueno, en realidad, aunque estamos presentando aquí este criterio como una respuesta a los criterios neopositivistas, Popper había llegado a esta conclusión mucho antes de haber entrado en contacto con los miembros del Círculo de Viena, cuando era todavía un estudiante de física en la Universidad de Viena, en 1919. En ese momento es, según nos cuenta él en el libro Conjeturas y Refutaciones, en una cita que os voy a leer a continuación, es un poco larga, pero creo que merece la pena porque describe muy bien este proceso. Popper nos cuenta que fue en ese momento cuando llega a esta conclusión de que caracteriza a la ciencia. Y llega a esa conclusión, como vamos a ver, porque se da cuenta de que hay una diferencia muy importante entre la teoría de la relatividad de Einstein, que él conoce en ese momento como estudiante de física, entre el marxismo. Él militaba en esa época en el Partido Socialdemócrata Austriaco, que como todos los socialdemócratas de principios del siglo XX pues eran marxistas, y el psicoanálisis, porque él admiraba la teoría de Freud y además tenía contacto con Alfred Adler, que era psicoanalista. Bien, este es el texto de Popper. Dice así: descubrí que aquellos de mis amigos que eran admiradores de Marx, Freud y Adler estaban impresionados por el número de puntos comunes en estas teorías, y especialmente por su aparente poder explicativo. Esas teorías parecían capaces de explicar prácticamente todo lo que sucedía dentro de los campos a los que se referían. El estudio de cualquiera de ellas parecía tener el efecto de una conversión
o revelación intelectuales, que abría los ojos a nuevas verdades escondidas para los no iniciados. Una vez que los ojos se abrían de esta manera, se veían ejemplos confirmadores por todas partes. El mundo estaba lleno de verificaciones de la teoría. Sucediera lo que sucediera, siempre era una confirmación de la teoría. De este modo, su verdad parecía manifiesta y los incrédulos eran claramente personas que querían ver la verdad manifiesta, que rehusaban verla, ya fuera porque iba contra sus intereses de clase, aquí se está refiriendo al marxismo, obviamente, ya fuera a causa de sus represiones, que aún no estaban analizadas y clamaban por un tratamiento. Y aquí está refiriéndose al psicoanálisis. Me pareció que el elemento más característico de esta situación era la incesante corriente de confirmaciones, de observaciones, que verificaban las teorías en cuestión. Y este era un punto que sus partidarios enfatizaban constantemente. Un marxista no podría abrir un periódico sin encontrar en cada página evidencia que confirmara su interpretación de la historia. No solo en las noticias, sino también en su presentación, que revelaba los prejuicios de clase del periódico. Y especialmente, claro está, en lo que el periódico no decía. El analista freudiano subrayaba que sus teorías eran verificadas constantemente por sus observaciones clínicas. En lo que respecta a Adler, me impresionó mucho una experiencia personal. En cierta ocasión, en 1919, le informé de un caso que no me parecía particularmente adleriano, que él no encontró ninguna dificultad en analizar en los términos de su teoría de los sentimientos de inferioridad, aunque ni siquiera había visto al niño. Un poco escandalizado le pregunté cómo podía estar tan seguro. Por mi experiencia de 1000 casos, replicó, a lo que no pude evitar contestarle. Y con este nuevo caso, supongo que su experiencia es ahora de 1001 casos. Era precisamente este hecho, que siempre encajaban, que siempre eran confirmadas, lo que a los ojos de sus admiradores constituía el argumento más fuerte a favor de estas teorías. Empecé entonces a comprender que esta fuerza aparente era de hecho su debilidad. Lo que nos está diciendo Popper, como veis, es que lo que desde una posición como la del positivismo era una fuerza, que esas teorías encontraban confirmaciones constantemente, en realidad Popper pensaba que esa era una debilidad, porque era lo que, como vamos a ver, diferenciaba a estas teorías de la teoría de la relatividad. Continúo con la cita. Con la teoría de Einstein, la situación era muy diferente. Tomemos un ejemplo típico. La predicción einsteiniana, que acababa de ser confirmada por los hallazgos de la expedición de Eddington. La teoría de la gravedad de Einstein llevaba al resultado de que la luz debía ser atraída por cuerpos pesados como el Sol, tal como son atraídos los cuerpos materiales. Bueno, aquí Popper en realidad se desvía un poco de la interpretación habitual de la teoría de Einstein. Popper se está refiriendo a un hecho bien conocido. La teoría de la relatividad general que Einstein formula en 1915 predice que la luz se curvará en campos gravitacionales intensos, como el campo gravitacional del Sol. ¿Por qué? Bueno, pues la explicación ortodoxa dentro de la teoría es que un campo gravitacional deforma la estructura espacio-tiempo e introduce una geometría diferente a la geometría euclídea, y en esta geometría la línea más corta entre dos puntos no es la línea recta, sino una curva que se llama geodésica. De manera que cuando la luz pasa por un campo gravitatorio intenso, en lugar de seguir la línea recta, sigue esta línea curva o esta geodésica.
Esto permite, y es lo que vamos a ver, permite poner a prueba la teoría de la relatividad general, porque si se puede hacer esta predicción de la curvatura de la luz, podemos imaginar una forma de comprobarlo. Y es lo que hizo Sir Arthur Eddington en una expedición al Golfo de Guinea. Durante el día no podemos ver las estrellas que están relativamente con respecto a nosotros, que están cerca del Sol, es decir, cuya visión tendríamos en torno al Sol, porque la luz del Sol, la brillantez del Sol, nos impide ver esas estrellas. Pero si pudiéramos verlas cuando el Sol está entre ellas y nosotros, entre la trayectoria de la luz entre ellas y nosotros, y comparar eso con la posición que esas estrellas tienen en el, cuando el Sol no está entre ellas y nosotros, podríamos ver si hay una desviación entre una posición y la otra. Si hay una desviación entre una posición y la otra, entre la posición que tienen cuando están cerca del Sol en la trayectoria de la luz, la trayectoria de su luz pasa del Sol, y la posición que tienen en el turno, si hay una diferencia entre ambas, significa que efectivamente la luz de esas estrellas ha sido desviada por el campo gravitatorio del Sol. Esto entonces confirmaría empíricamente la predicción de Einstein. Pero si no observáramos esa desviación en la posición, la predicción sería falsa y podríamos decir que la teoría habría sido refutada. Bueno, desde un punto de vista histórico, esto es muy discutible. Einstein probablemente no habría, bueno, probablemente no, con toda seguridad no habría considerado refutada su teoría si no se hubiera, si Eddington no hubiera encontrado el resultado predicho. El caso es que sí lo encontró. Eddington encontró el resultado de esa entre la posición aparente de las estrellas durante un eclipse solar, por eso la expedición al Golfo de Guinea, para poder fotografiar esas estrellas justo en el momento en el que el Sol quedaba oculto por completo por la Luna, por la sombra de la Tierra, y con esa posición de las estrellas en ese momento determinado, la comparó con la que tenían durante la noche. Y efectivamente encontró esa desviación, esa separación. Eso fue lo que le dio fama mundial a Einstein, por cierto, lo que hizo que Einstein de pronto, casi de la noche a la mañana, se convirtiera en una estrella en los periódicos de todo el mundo, ¿no? Y ya su fama se mantuvo durante años, ¿no? Continúo con la cita donde Popper describe esto. En consecuencia, podía calcularse que la luz de una estrella fija distante, cuya posición aparente estuviera cerca al Sol, llegaría a la Tierra desde tal dirección que la estrella parecería estar ligeramente desplazada con respecto al Sol, o en otros términos, las estrellas cercanas al Sol se verían como si se hubiesen separado un poco del Sol y unas de otras. Esto es algo que no puede observarse normalmente, ya que tales estrellas se vuelven invisibles durante el día al abrumador brillo del Sol. Pero durante un eclipse es posible tomar fotografías de ellas. Si la misma constelación es fotografiada por la noche, se pueden medir las distancias sobre las dos fotografías y comprobar el efecto predicho. Ahora bien, continúa Popper y aquí termina la cita. Lo impresionante en este caso es el riesgo que implica una predicción de este tipo. Si la observación muestra que el efecto predicho está definitivamente ausente, la teoría simplemente queda refutada. La teoría es incompatible con ciertos resultados posibles de la observación. De hecho, con resultados que todo el mundo habría esperado antes de Einstein. Como veis,
Popper pone aquí el énfasis en esta diferencia entre la teoría de la relatividad y las otras dos teorías que está comparando, el marxismo y el psicoanálisis. La teoría de la relatividad se atreve a hacer una predicción arriesgada, una predicción que puede fallar y por lo que falsaría en tal caso a la teoría, refutaría a la teoría, mientras que el psicoanálisis y el marxismo se preocupaban de todo lo contrario. No hacían ninguna predicción nada y además intentaban encajar de cualquier forma posible toda observación que aparentemente pudiera chocar con ellas. Como digo, desde un punto de vista histórico, esto es discutible y lo vamos a ir viendo en las críticas que recibió el criterio de demarcación de Popper. Popper además relaciona esta actitud de búsqueda de la refutación de las ideas científicas, es decir, intentos de hacer predicciones arriesgadas que puedan poner en cuestión la validez de la propia teoría, con la actitud crítica de la ciencia. Esto es lo que caracteriza a la ciencia, porque en la ciencia es donde la actitud crítica se manifiesta de una forma más clara. Y en cambio, la tendencia a buscar confirmaciones, a buscar verificaciones, a buscar apoyo empírico, a encontrar siempre casos que encajan con la teoría y no que la pueden poner en cuestión, lo relaciona con la actitud dogmática, y esa sería la actitud propia de las pseudociencias. En la ciencia tendríamos siempre el intento de poner en cuestión incluso las teorías mejor asentadas, y por lo tanto los intentos de falsación, mientras que en las pseudociencias tendríamos la actitud dogmática, que es el intento a toda costa de probar que nuestras ideas, nuestras teorías son verdaderas. En la ciencia, en cambio, como decíamos antes, solo podemos afirmar que no hemos conseguido refutar por el momento nuestras ideas, pero no podemos afirmar de forma segura que estas ideas sean verdaderas y ni siquiera probables. Una diferencia importante entre el criterio de falsabilidad de Popper y los criterios positivistas que hemos visto anteriormente es que Popper no presenta este criterio como un criterio de sentido, como un criterio de significado. Lo que queda fuera del criterio, es decir, lo que no es científico, puede tener perfectamente significado para Popper, en particular la metafísica. Popper no intenta derribar la física ni tampoco considerar que la metafísica carece de sentido. Todo lo contrario, Popper tiene un enorme respeto por la metafísica porque considera que de la metafísica es de donde surge la ciencia y que además en la ciencia siempre hay compromisos metafísicos. De manera que este criterio de la falsabilidad no es un criterio de significado, es solamente un criterio para separar lo que no es científico de lo que sí es científico. Y dentro de lo que es científico tenemos cosas muy respetables y con perfecto significado, como por ejemplo la metafísica, aunque podemos tener también cosas que no son tan respetables, pero que siguen teniendo significado también, como son las pseudociencias. Y por otra parte, este criterio para Popper es una propuesta para un acuerdo. Popper no pretende que esto sea una verdad absoluta ni que esté demostrado de alguna manera. Obviamente lo propone para que se discuta y se vea si efectivamente esta es una buena manera de separar ciencia de lo que no es ciencia. Y por lo tanto, para que convengamos, establezcamos la convención de que la falsabilidad es un buen criterio de demarcación. Lo cierto es que Popper tuvo bastante éxito porque la mayoría de los científicos hoy día aceptan este criterio. No es el caso de los filósofos de la ciencia, que prácticamente de una forma general consideran que este criterio, aunque puede tener cierta utilidad en ciertos casos, no es un buen criterio de demarcación. Y lo vamos a ver después, vamos a ver por qué este criterio no se sostiene.
Sin embargo, esta idea caló entre el público más general, de los filósofos de la ciencia, y digamos que para muchas personas, incluyendo muchos científicos, sigue siendo una buena propuesta para separar lo que es científico de lo que no lo es. Podemos aclarar todo esto si vamos a la estructura lógica del criterio. Ya mencionamos antes que el modo de inferencia que está detrás del criterio de falsabilidad es el modus tollens. Pero podemos analizar esto con un poco más de detalle y sacar algunas consecuencias adicionales. Antes expuse este modus tollens utilizando la lógica de enunciados, pero si vamos a la lógica de predicados, recordaréis que en lógica de predicados un enunciado universal, una hipótesis o una ley, se formula de esta forma que veis ahí, con el cuantificador universal para todo x. Si x es f, entonces x es g. Pongamos un ejemplo muy simple, no es una ley científica obviamente, pero es un ejemplo que suele ponerse, ¿no? Todos los cuervos son negros. Esto es un enunciado universal y se puede simbolizar de esta manera. Para todo x, si x es cuervo, entonces x es negro. F significa ser cuervo, G significa ser negro. Bueno, por la lógica que ya habéis estudiado, sabéis que este enunciado es estrictamente equivalente a la negación de un enunciado existencial. Es decir, este enunciado es equivalente a este otro que dice que no existe un x que x sea f y x no sea g. Volviendo al ejemplo que hemos puesto, el enunciado todos los cuervos son negros equivale, lógicamente, al enunciado no existe un x tal que x sea cuervo y x no sea negro. Pero si os dais cuenta, este enunciado está diciendo que hay algo que no puede existir. Basta entonces con encontrar un caso que viole esta prohibición para que ese enunciado pueda ser tenido como falso. Y si ese enunciado existencial es tenido como falso, el universal equivalente también es falso. Es decir, basta con encontrar un caso A que es cuervo y no es negro para que podamos considerar falsada o refutada el enunciado universal, la proposición universal. Por eso, dice Popper, en realidad las leyes científicas, los enunciados universales, deben ser interpretados como enunciados de prohibiciones. Un enunciado universal, y una ley científica lo es, no establece en realidad nada en concreto sobre el universo, sino que prohíbe que algo se dé en el universo. Por poner un ejemplo, si vamos a la ley de la gravedad de Newton, esa ley en realidad lo que hace es prohibir que haya cuerpos que no se atraigan entre sí de acuerdo con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, estos enunciados no afirman que exista algo, sino que niegan que algo pueda darse. Y por eso es por lo que son falsables, porque son prohibiciones y cuando se viola esa prohibición, el enunciado queda falsado. Eso tiene consecuencias. Una primera consecuencia es que los enunciados existenciales, tomados de forma aislada, tomados en sí mismos, no son falsables. Si yo digo, hay un cuervo negro, este enunciado no es falsable, porque imaginad que nunca hubiéramos encontrado un cuervo negro, que todos los cuervos que hubiéramos encontrado fueran blancos o de otro color, nunca un cuervo negro.
Eso no falsaría el enunciado hay un cuervo negro, porque podríamos encontrar ese cuervo negro en otro momento, con una observación atenta. Recordar el caso de los cisnes, ¿no? Hasta que los europeos llegaron a Australia, pensaban que todos los cisnes eran blancos. El enunciado hay un cisne negro, sin embargo, no era falsable porque en Australia finalmente se encontraron cisnes negros. De manera que un enunciado existencial no es falsable, pero esto significa que no es científico. Y aquí parece haber un problema. ¿Cómo puede ser que un enunciado existencial no sea científico si en la ciencia encontramos muchos enunciados existenciales? Por ejemplo, eh, en la ciencia podemos encontrar un enunciado del tipo hay un elemento químico que tiene de número atómico 3. Y eso es un enunciado científico. Y sin embargo, parece ser que este criterio no lo permite, no lo admite como enunciado científico. Bueno, la respuesta que da Popper a esta cuestión es que estos enunciados existenciales que encontramos en la ciencia están siempre en conjunción con otros enunciados que sí son falsables y que permiten, ayudan a contrastar, a falsar ese enunciado existencial. En el ejemplo que hemos puesto, ese enunciado forma parte de la teoría atómica de la materia y dentro de la teoría atómica encontramos indicaciones precisas para poder comprobar si efectivamente existe un elemento químico con el número atómico 3 o no existe. Es decir, que lo que serían infalsables y por lo tanto no científicos serían los enunciados existenciales aislados. Pero los enunciados existenciales que forman parte del cuerpo de una teoría, esos enunciados sí que podrían ser falsados y por lo tanto son falsables y por lo tanto son científicos. Y una segunda conclusión que se sigue de todo esto es que cuanto más cosas prohíba un enunciado, tanto más dice sobre el mundo y por tanto más falso. Y en la ciencia lo que nos interesa es esto. Lo que nos interesa son enunciados muy falsables, muy arriesgados, porque son los que más cosas nos dicen, los que más información llevan sobre la realidad, hasta que son refutados. Esa información es valiosa. Eso es lo que se llama el contenido empírico de un enunciado. El contenido empírico es la cantidad de información que ese enunciado lleva dentro de sí. Y un enunciado tiene más contenido empírico y por lo tanto es más valioso desde el punto de vista epistémico cuanto mayor es su grado de falsabilidad. Y viceversa, cuanto más arriesgado es, cuanto más falsable es, mayor contenido empírico tiene. En la ciencia, por lo tanto, no nos interesan enunciados muy seguros, pero seguros porque son vagos y porque no prohíben prácticamente nada y por eso encajan con casi todo. Al contrario, en la ciencia lo que nos interesan son enunciados con un alto contenido empírico, que son justamente los enunciados con un alto grado de falsabilidad. Por eso dice Popper que buscar enunciados con una elevada probabilidad no puede ser el objetivo de la ciencia. Si ese fuera el objetivo de la ciencia, el científico se conformaría con decir vaguedades, porque un enunciado vago, impreciso, es muy probablemente verdadero, justamente porque no prohíbe casi nada. Pero eso no aporta información. Lo que nos interesan no son teorías muy probables, sino teorías con un alto contenido informativo. Y para tener ese alto contenido informativo tienen que ser audaces, tienen que ser arriesgadas y tienen que ser contrastables de manera rigurosa. Y esto significa que el progreso científico se tiene que basar justamente en que los científicos aceptan este reto. Digamos que utilizan una actitud honesta de no proteger las teorías a toda costa.
de no hacer que la teoría se convierta en algo poco informativo y muy impreciso, solo por evitar los choques posibles con la experiencia. Los científicos consiguen un enorme progreso, hacen que la ciencia sea una actividad muy progresiva, justamente porque siempre van más allá de los datos de los que se disponen en un momento determinado. Hay que intentar siempre refutar las teorías vigentes. Esto nos lleva a un problema adicional en la filosofía de Popper, que es lo que se conoce como el problema de la base empírica. La cuestión es la siguiente. Para falsar una teoría, una hipótesis, tenemos que obtener experiencias que choquen con esas hipótesis, o más en concreto, enunciados que describan esas experiencias, enunciados singulares que describan esas experiencias. Esos enunciados singulares que describen esas experiencias capaces de entrar en conflicto con la teoría, se les llama enunciados básicos. Bueno, la cuestión es, ¿y cómo se aceptan esos enunciados básicos? ¿Cuál es la base que nos lleva a aceptar unos enunciados básicos u otros? Eso es lo que se conoce como el problema de la base empírica en la filosofía de Popper. La respuesta aparentemente más clara, más inmediata, sería decir, bueno, estos enunciados se aceptan justamente a partir de la experiencia. Tenemos una experiencia que nos lleva a aceptar ese enunciado. Pero lo que Popper dice es que esto no es así, porque en realidad una experiencia es algo subjetivo, pero la justificación de un enunciado es algo objetivo, algo de carácter lógico. Una experiencia es un evento psicológico que puede motivar la aceptación de un enunciado básico, pero no justificar lógicamente la aceptación de ese enunciado. ¿Cómo se aceptan, cómo se justifican, mejor dicho, entonces, esos enunciados? Aquí hay que distinguir el problema de la motivación en la aceptación del problema de la justificación lógica. Y la cuestión es cómo se justifican lógicamente esos enunciados. Bueno, pues Popper lo que afirma es que esos enunciados sencillamente se aceptan porque los científicos en un momento dado dejan de cuestionarlos. Es decir, que los enunciados básicos terminan siendo aceptados porque llega un momento en que los científicos deciden que en ese nivel ya no hay motivo suficiente para seguir cuestionando la aceptabilidad del enunciado. Pensar que la experiencia puede justificar esos enunciados es caer en el psicologismo, según Popper. Y hay que evitar esa posición, la posición psicologista. Bien, entonces, como os decía, la idea es que sencillamente los científicos en un momento determinado deciden aceptar una serie de enunciados básicos que podrían volver a cuestionar en otro momento posterior si eso fuera necesario. Sencillamente han decidido quedarse en ese momento en la aceptación de esos enunciados. Y dice Popper, pero considerando la cosa desde un punto de vista lógico, la situación es tal que nos fuerce a hacer el algo en este enunciado básico concreto en lugar de en aquel otro. No queda otra opción que detenernos en un punto u otro y decir que estamos satisfechos por el momento. Nos detenemos a la altura de unos enunciados acerca de cuya aceptación o rechazo es probable que los investigadores se pongan de acuerdo. Claro, si os fijáis, esto significa que los científicos se aceptan en gran medida porque los científicos llegan a un acuerdo tácito de que es ahí donde hay que parar la crítica, es ahí donde hay que parar el cuestionamiento de lo que se va a aceptar en ese momento determinado
un aspecto concreto de la ciencia. Pero esto no sería entonces una posición convencionalista. ¿No estaría Popper entonces cayendo en el convencionalismo de Pierre Duhem y Henri Poincaré? Tengamos en cuenta que Popper es un realista y es uno de los máximos defensores del realismo científico, como veremos en un tema posterior. Aquí, sin embargo, parece estar cayendo en el convencionalismo. Bueno, Popper, ante esta crítica, lo que señalaba es que su posición no era un convencionalismo. Lo que mantenía Duhem y Poincaré es que las teorías científicas en sí mismas se aceptaban por convención. Pero él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que los enunciados básicos dejan de cuestionarse en un momento determinado por convención. Son los enunciados básicos, los enunciados singulares, los que en todo caso se aceptarían por convención. Bien, lo que ocurre es que esta respuesta puede ser cuestionada, porque si el destino de las teorías científicas depende de los enunciados básicos y estos a su vez se aceptan por convención, se podría decir que las teorías al final dependen de esas convenciones. Es decir, que Popper no puede escapar tan fácilmente de esta acusación de convencionalismo, cosa que choca con sus pretensiones de defender el realismo. Bueno, el criterio de demarcación de falsabilidad recibió numerosas críticas que vamos a ver a continuación. Los neopositivistas también efectuaron críticas al respecto, por ejemplo, Hempel, pero estas críticas de los neopositivistas las vamos a dejar de lado. Vamos a concentrar en las principales críticas que fueron efectuadas fundamentalmente por los filósofos Thomas Kuhn, Imre Lakatos y Paul Feyerabend. Ahí tenéis una foto de cada uno de ellos. Kuhn es el de arriba, Lakatos el de medio y Feyerabend el de abajo, fregando platos, que es una foto bien conocida. Lo que hay de común en estas críticas, que ya dejaremos para la próxima clase, es que los autores muestran que en realidad, si atendemos a la historia de la ciencia, a lo que la ciencia ha sido en su trayectoria histórica y no a una reconstrucción puramente racional de la ciencia, lo que encontramos es que las teorías científicas no son falsables en este sentido popperiano. Es decir, como decía Lakatos, las teorías son tenaces frente a la evidencia empírica. Lo mencionaba antes en el caso de la teoría general de la relatividad de Einstein. Un solo resultado negativo en una observación, en un experimento, no es suficiente para que los científicos consideren falsada una teoría. Esta es la idea básica, es decir, la historia de la ciencia desmiente el criterio de falsabilidad popperiano, pero desarrollaremos esto en la próxima clase. Lo dejamos aquí.